Bajo el sol africano sin relevante, la tierra de Ogwa le rompió a Bennett los pies descalzos de los niños, su risa madura por el aire como una canción transportada por los vientos secos. El pueblo estaba al borde de la sabana, donde los antiguos árboles baobab torcían sus extremidades de gnarda hacia los cielos, guardianes de secretos más antiguos que la memoria. El olor a humo de los incendios de la mañana todavía persiste, mezclándose con el aroma dulce del tamarindo salvaje. La vida se movió como siempre lo había hecho. Mbeku, solo 8, subió más alto que nunca. Sus pequeños dedos agarraron la brecha cuando sus amigos vitorearon debajo. Jorum, su compañero más cercano, llamó con una envidia juguetona, desafiándolo a tocar el cielo. Mbeku se rió, sin miedo, salvaje, su pie se resbaló. El breve silencio se tragó el pueblo, roto solo por el sonido repugnante de la carne y el hueso que se encontraban con la tierra endurecida. Jadeos cerrados. Los motores dejaron caer sus canastas tejidas, ñame que se derramaron sobre el suelo. El Elder Okanjo, su rostro para el mapa de la edad y la sabiduría, se congeló en el paso medio, se mueve en una oración urgente a los espíritus. Los padres corrieron hacia adelante, listos para levantar lo que temían que fuera un cuerpo roto, pero se detuvo. El niño era Mowing. No, estaba de pie. La sangre se metió por la pierna, acumulando alrededor de su pie. Su rodilla estaba desgarrada, por carne cruda y expuesta a la tierra, pero su rostro permaneció quieto. No es un vino, no el telar. Mujer susurró, la voz temblando como hojas secas en la brisa. Debería estar gritando. Otto sacudió la cabeza, con los ojos muy abiertos. Esto no está bien. Jorme se acercó más, Cory voice cracking. Mbeku, tú, no lo sientes. Mbeku miró su herida con curiosidad, no de miedo. Se limpió la sangre con la palma de la mano, manchándola por su muslo como pintura de guerra. Entonces, se encogió de hombros. No sentí nada. El pueblo lo contuvo aliento. El Elder Okanjo finalmente se acercó, el personal de East cavando en el suelo con cada paso. Sus ojos se estrecharon mientras estudiaba al niño. El anciano había visto mucho, tropes que hambre el ganado, las enfermedades que convirtieron la piel en cenizas, espíritus que susurraban en la noche, apostó a nunca esto. Los espíritus. La voz de Okanjo llevaba el peso de las generaciones. Miran a este chico. La onda de inquietud se extendió a través de los aldeanos. El dolor no estaba simplemente sufriendo aquí, te era una voz, el mensaje de los antepasados. Sentir dolor era ser humano. Para sentir nada, ¿qué hizo eso Mbeku? Las madres agarraron a sus hijos más cerca. Los padres intercambiaron miradas cautelosas. En algún lugar, el bebé lloró, rompiendo la frágil quietud. Incluso los pájaros de arriba parecían detenerse. Mbeku, sin darse cuenta de la tormenta que se preparó a su alrededor, se volvió hacia Jorum con una sonrisa. Gané la subida, ¿no? Caro Joron no respondió. Se alejó, ojos parpadeando con algo que parecía miedo. Mbeku notó el cambio, sintió que era una brisa fría en el pecho, pero no entendía por qué. Los aldeanos se dispersaron, murmurando las oraciones en voz baja. El Elder Okanjo se quedó atrás, mirando al niño como si buscara algo escondido con Adgestsken. Mbeku sintió la mirada del anciano como un peso. Por primera vez ese día, sintió algo, sin dolor, pero la sensación de que Gestlav había cambiado, pensó que aún no podía entender cómo. Esa noche, el fuego crepitó en el centro de la aldea, los susurros reemplazan la risa. Las mujeres hablaron de maldiciones. Los hombres debatieron si Mbeku fue elegido o condenado. La madre de Jorum le advirtió que se mantuviera alejada. Él es diferente ahora. Jorum protestó. Pero él es mi amigo. Ella agarró su muñeca con fuerza. Las diferencias traen peligro. No te acercarás a él. Bajo las estrellas, Mbeku yacía sobre una estera junto a su madre, Nerima, quien trazó patrones sobre su espalda con sus dedos, el ritual de consuelo. Pero su toque era diferente. Encendedor. Vacilante. Deberías haber llorado, hijo mío, susurró. Pero no necesitaba hacerlo, respondió, confundido. Deberías haber llorado, repitió, como si intentara convencerse. Mbeku miró a la oscuridad, preguntas girando en su mente joven. ¿Estaba roto? ¿O era especial? No sabía que, en los próximos días, esas preguntas consumirán no solo el himno sino el pueblo de Enire. La mañana llegó con la tensión oculta de la rutina de Bennett. Las mujeres obtenían agua, Biorora se lanzaba hacia Mbeku cada vez que pasaba. Los hombres agudizaron las lanzas, sus conversaciones se silenciaron.
Incluso los ancianos se reunieron debajo del árbol de acacia, sus voces bajas y protegidas. Jorume evita a Mbeku, rompiendo su corazón más de lo que cualquier herida podía. ¿No quieres competir? Mbeku preguntó, esperanzado. Jorum miró hacia otro lado. No oe. Mbeku lo vio irse, el bulto se formaba en su garganta. Presidió sus dedos en su pecho, donde el corazón late, pero no hay dolor. Solo el dolor de algo invisible, algo que no podía tocar. Al lado del río, el elder Okanjo se paró con su aprendiz, Kamwiri. «Lo viste con tus propios ojos», dijo Kamwiri, voz baja. «Lo vi, pero la entiendo», respondió Okanjo. «¿Los espíritus? Quizás. O tal vez, algo más viejo». Kamwiri frunció el ceño. «Más viejo que los espíritus». Los ojos de Okanjo se oscurecieron con recuerdos, historias de su abuelo, tales susurraba solo por la noche sobre niños nacidos diferentes. Niños que trajeron fortuna, ruina. Esa noche, que el sol se andró en el horizonte, Mbeku se sentó solo debajo del árbol baobab, el mismo árbol del que había caído. Sus dedos rastrearon la corteza áspera, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Recordó a su padre, Kifaro, que había abandonado los años de la aldea, buscando fortuna en las tierras distantes. Mbeku apenas recordó su rostro, pero recordó una cosa, su padre lo había llamado fuerte. «No llorarás como los otros chicos», había dicho Kifaro una vez. «Serás diferente. Serás un guerrero». Las palabras lo habían hecho orgulloso, pero ahora se sintieron como una maldición. La noche se deslizó sobre Ogbale, el pueblo durmió inquietamente. Las madres revisaron a sus hijos 2 veces. Los padres escucharon sonidos que no estaban allí. Mbeku, muy despierto de las estrellas, se preguntó si su padre había tenido razón. Pero en el fondo, deseaba, solo una vez, que había sentido algo cuando golpeó el suelo. Porque tal vez, solo tal vez, el dolor lo haya hecho normal. Y normal significaba que no estará solo. Amale apretó el mango de su bolso de cuero, sintiendo que sus dedos sudorosos se deslizaron sobre el material desgastado. El sendero que conducía de Nokutu a Ogbale serpentó entre arbustos secos y raíces retorcidas, cortando el vasto territorio marcado por vientos calientes y el olor agridulce de la hierba quemada. El Tazú rugía por delante, sus aguas estériles prometieron un desafío y peligro, pero el peso real que llevaban no estaba en las piernas cansadas o en su equipaje. Vivía en su memoria, en las últimas palabras susurradas por Sifundo, su hermano menor, antes de que la fiebre y la infección lo llevaran. «Va a doler mucho durante mucho tiempo, Amale». Ella nunca respondió. No había tiempo. Sus ojos se convierten en el brillo de la vida para borrarnos de Sifundo antes de que cualquier palabra de consuelo pudiera escapar de sus labios. Desde ese día, cazó el dolor y la enfermedad como enemigos personales, tratando de superar las batallas que había perdido cuando más importaba. Cada hijo salvador llevaba la cara de Sifundo en su mirada. Cada curación era una excusa para lo que no se podía hacer. Pero ahora, la llamada que la había llevado a Ogbale era diferente. Un niño que no sentía dolor. Esto no parecía una batalla común. Parecía otra cosa. El río fue traicionero después de las recientes lluvias. Amale estaba desequilibrado cuando la corriente se elevó a sus muslos, las aguas fangosas que rodean su piel como dedos invisibles. El ruido de las ramas arrastradas por la fuerza del agua le recordó al gemido de su hermano que anoche. Ella sacudió la cabeza, sorprendiendo su memoria como un mosquito insistente. No había lugar para la debilidad. No más. Cuando llegó al otro banco, su falda era pesada y sucia, pero siguió adelante. Ogbale la estaba esperando. El pueblo surgió en medio de baja vegetación, cabañas de arcilla con techos de paja dispuestos en un círculo, y en el centro, el gran baobá, sus gruesas raíces emergiendo de la tierra como huesos viejos. Los niños jugaron cerca de los gallineros, pero los ojos curiosos se volvieron tan pronto como vieron a Amale. Extranjero, incluso si no vino de hasta ahora. Extraño, a pesar de que es una hermana de tierra. El elder Okanjo estaba esperando a la sombra de baobá, su postura rígida como si cada año de sabiduría pesara sobre sus hombros. «Busca sanar, médico». Su voz era seria, hizo una pausa. «Pero tal vez este chico no necesite su medicina. Tal vez necesita la protección de los antepasados». Amale contenía el impulso de corregir al anciano. Sabía que en lugares como Ogbale, las creencias eran tan concretas como el suelo bajo sus pies. Desafiar esto significaba cerrar puertas incluso antes de cruzar el umbral. Se inclinó ligeramente la cabeza, respetuosa. «Los antepasados nos guían, Elder».
Y a veces, envíenos las manos para ayudar. Permítame ver al niño. Él asintió, aunque sus ojos advirtieron que lo que ella encontraría puede no ser solo un niño. Era algo más. Mbeko estaba sentado junto a su madre, Nerima, quien lo sostuvo como si tuviera miedo de que se disolviera en sus brazos. Pero lo que asustó a Amale no era la expresión de la mujer, sino la tranquilidad del niño. La rodilla todavía mostraba la carne abierta, la herida mezclaba tierra y sangre seca, pero Mbeko no miraba nada, los ojos todavía como un lago. No había tensión, no había cejas de cejas que cada niño mostraría ante ese tipo de dolor. Amale se arrodilló lentamente, abriendo su bolso, quitando hierbas y telas, pero sus ojos estaban en ella. Tocó su tierna herida, aplicando presión, limpieza. Normalmente, esa sería la parte donde el niño gritaba, o al menos se encogió. Mbeko ni siquiera ganó. ¿Lo sientes? Su voz era baja, casi un susurro, como si temieran algo dormido. El niño sacudió la cabeza sin emoción. No duele. No aquí. Ella apretó ligeramente a otro punto en la pierna. Nada. El corazón de Amale apretó, no por sorpresa, sino por confirmación. Sabía esa condición. Había leído sobre ella en los libros que estaban apilados en el modesto clínico en Okuto. Niños que no sintieron dolor. Algunos murieron jóvenes sin darse cuenta de lesiones fatales. Otros muerden su propia lengua hasta que sangran, o tocaron brasas sin darse cuenta de que estaban siendo quemados vivos. Pero había algo más allí. No fue solo ciencia. Era el pueblo. La forma en que la gente miraba a Mbeko no era solo curiosidad. Fue miedo. Amale sintió esto en Nerima, en la forma en que los dedos de la madre temblaron cuando tocó a su hijo. Se sintió en los susurros amortiguados de los vecinos que observaron desde lejos. ¿Creen que eres diferente?, Amale preguntó suavemente. Mbeko dudó, pero asintió. Dicen que los espíritus me dieron este cuerpo, porque soy fuerte. Ella notó que él dijo eso como si él quisiera creer, pero algo dentro de él dudaba de él. Y ella sabía que era porque cada niño, en algún momento, quiere ser como los demás. ¿No especial? Sin embargo, Amale respiró hondo. No hay nada de malo en ti, Mbeko. Eres especial. Pero en tu mente, la frase era diferente. Estás en peligro. Cuando terminó de limpiar la herida, volvió a mirar al Elder Okanjo, quien permaneció con los brazos cruzados, mirando todo. Hubo un desafío en la apariencia de ancianos, pero también hubo curiosidad. ¿Estará bien, médico?, preguntó Nerima, la voz frágil, casi pidiendo seguridad que Amale no podía garantizar. Sí, pero tendré que volver a acompañarte por unos días. La respuesta satisfizo a su madre, pero Amale sabía que detrás de eso sí, escondió una verdad que no se atreve a decirlo en voz alta. Este niño no podía ser tratado como los demás, porque si no sintiera dolor, el mundo que lo rodea sentiría por él. Mientras que las mujeres encendieron fogatas para preparar las gachas nocturnas y los niños corrieron nuevamente, Mbeko miró a Amale con ojos que llevaban preguntas que no podía formular. Ella sostuvo su pequeña mano, sintiendo el pulso vivo allí. Te ayudaré, pequeño guerrero. Pero las palabras tenían un sabor amargo, porque en el fondo, Amale temía que la batalla ya estaba empezando a perderse, como estaba con Sipundo. Y perder a otro hijo, ella sabía, sería un golpe del que nunca podría recuperarse. La brisa nocturna trajo el olor a lluvia lejana. Los antepasados podrían estar observando, pero esta vez, Amale juró que no dejaría que su vida se drenara entre sus dedos nuevamente, aunque, por eso, tuvo que desafiar a los propios dioses. Bajo el sofocante calor de la tarde en Ovale, las hojas de la vieja acacia se balancean perezosamente, proyectando sombras temblorosas en la rueda formadas por los ancianos. El murmullo de las bajas conversaciones se mezcló en la esquina lejana de las aves y el sello de la madera que alimentó los incendios dispersos por el pueblo. Amale estaba de pie en el centro de ese círculo, su cara tensa, el corazón rápidamente. Sabía que ese momento no solo sería sobre Mbeko. Se trataba de superar el silencio que la consumió desde que sostenía el cuerpo frío de Sifundo. Se trataba de evitar que otro niño fuera tragado por la ignorancia y la creencia ciega, aunque, por eso, tuvo que dañar los cimientos de la tradición que apoyaba a las personas. La voz del Elder Okanjo sonaba primero, grave como el peso de las décadas que llevaba. Nos llamaste aquí, médico. Hablar. Di lo que hay que decir. Los otros ancianos asintieron en silencio, caras marcadas por arrugas profundas, miradas duras y sospechosas. Amale respiró hondo, las palabras unidas a su garganta como piedras. Pero ella los liberó, porque no había otra manera. El niño.
Mbeku no siente dolor. Todos lo vieron. Examiné. No es el trabajo de los espíritus. Es una condición rara. Dentro de él, en los nervios que toman advertencias corporales a la mente, algo anda mal. Cuando se lastima, no lo sabe. Puede sangrar hasta la muerte sin darse cuenta. Puede tener fiebre alta y no sentir el calor quemando su cuerpo. Esto no es protección. Esto es peligro. Por un momento, sonó el viento respondió. Luego se ríe bajo. No burla, sino incredulidad. El Elder Sefuri, un hombre blanco de barba que se extendió hacia su pecho, apretó los ojos. Hablas de cosas que no vemos. Nuestros padres nos enseñaron que el dolor es el idioma de los antepasados. Si el niño no siente dolor, es porque los espíritus lo mantienen. Él es elegido, y los elegidos no mueren fácilmente. Amale sintió que el calor subía en la cara. Enojo. No es suya, sino de impotencia. Ella apretó las manos con fuerza, recordando el sudor frío en la frente de Sifundo, los gemidos que la dejaron despierta de noche tras noche hasta que ya no gemía. El sabor amargo de esa pérdida ardió en su lengua. Perdí a mi hermano, sintió dolor, mucho dolor, y no pude hacer nada. Me pidió ayuda. No sabía cómo ayudar. Yo solo era un niño. Pero ahora, lo sé. ¿No entiendes? Este chico, Mbeku, puede sonreír mientras muere adentro. Puede jugar mientras la sangre lo conduce sin detenerse. ¿Lo llamas una bendición? ¿Lo llamo una maldición? El Elder Okanjo golpeó a su personal contra la tierra a gritar. El sonido resonó como un trueno seco. Te opones a lo que sabemos, Mérico. Nuestros abuelos nos contaron sobre niños como este, raro, invencible, guerreros. Vienen en tiempos de cambio, tiempos de hambre, de guerra o curación. No tenemos miedo del niño. Sentimos respeto. ¿Nos pides que veamos una enfermedad donde vemos una señal? Amale sintió que la tensión apretaba su pecho. Cada oración de los ancianos era como un muro que se erigía antes. Pero ella sabía que había algo más allá de las palabras. Miedo. Todo ese respeto por Mbeku escondió el miedo. No sabían lo que era. Y cuando las personas no saben, se protegen con creencias. Ella cambió el tono. La voz bajó, casi un susurro. Si Mbeku fuera tu nieto, anciano, y él se cayó, si él rompiera adentro y no lo supieras, si dormía y no se despertaba, ¿dirías que los antepasados lo tomaron? ¿O dirían que no pudieron protegerlo? Silencio. El Elder Okanjo miró hacia otro lado por un momento. La pregunta había perforado la superficie de la tradición. Sabía que era posible. Incluso los elegidos podrían morir. Sefuri despejó la garganta. ¿Y qué sugieres, doctor? ¿Vamos al niño como un vidrio? Permítanos tomarlo del campo, debemos déjate débiles. Amale negó su cabeza. No. Quiero que le enseñes que el cuerpo habla, incluso sin dolor. Miremos la sangre. Que veas los cortes, aprende a escuchar el silencio del cuerpo cuando está herido. No quiero que sea débil. Las palabras se cernían en el aire. La resistencia no se había ido, pero hubo grietas. El Elder Okanjo apoyó sus prácticas manos sobre su personal, sus ojos fijos en la tierra. Puedes vigilar al niño. Enseñe lo que sabe. Pero recuerde, hay cosas que incluso su conocimiento no puede explicar. Los espíritus siempre nos vigilarán, y para él. Amale sintió, aunque sabía que esto no era una victoria. Fue una tregua, pero fue suficiente, al menos por ahora. Cuando los ancianos comenzaron a dispersarse, Okanjo la llamó en particular. Doctor, vi algo en sus ojos cuando habló de su hermano. El dolor de los que perdieron. Pero Mbeku, él todavía está aquí. No intentes guardar tu pasado en él. Guarda lo que es real hoy. Las palabras golpearon a Amale como cuchillas. No había visto a través de ella. Ella sostuvo el grito que amenazaba con escapar. No pudo mostrar debilidad. No allí. Solo respondí con un sí, anciano. Pero dentro de él, la tormenta continuó. Desde lejos, Mbeku corrió con otros niños. Parecía feliz. Parecía normal. Pero Amale lo sabía. Solo un mal corte fue suficiente. Una infección inadvertida. Una fiebre silenciosa. Solo un desliz y esa sonrisa se apagaría. Y ella se negó a ver otro cuerpo frío en sus brazos. La sombra de acacia se extendía a través del pueblo mientras el sol descendía. Amale sabía que la verdadera lucha no estaría con los ancianos. Sería con el tiempo, porque la muerte no necesitaba el espíritu de espíritus para entrar en Ovale. Ella siempre supo el camino. Y ahora, miró a un niño que no sintió dolor. Los días se arrastraron sobre Ovale, mientras Amale permaneció atento a cada paso de Mbeku.
La rutina del pueblo siguió como siempre, pero para ella, todo parecía frágil, como si el niño pudiera simplemente colapsar sin previo aviso. El sol castigó las cabañas de lodo, la risa de los niños se mezcló con el sonido de los tambores distantes y el aroma de Burntod impregnaba el aire. Pero detrás de la normalidad, Amale sintió algo mal, algo que no pude nombrar. Ella vio a Mbeku correr entre las piedras, descalzos, sin cuidado. Vio cuando tropezó y cayó, sus rodillas se desgarraban en la tierra dura, y se levantó, sacudiendo el polvo como si nada hubiera pasado. Jugó entre arbustos espinados, donde otros niños gritarían al más mínimo rasguño, pero Mbeku los pasó como si su piel fuera hierro. Cada otoño, cada corte, cada moretón invisible para él, fue un golpe silencioso para Amale, porque ella lo sabía. La ausencia de dolor lo hizo libre, pero también lo condenó. Una tarde, mientras el sol morría el cielo con naranja y púrpura, Nerima, la madre del niño, le pidió a Amale que lo acompañara al río Tazú para el baño. Las aguas habían bajado, revelando piedras cubiertas de musgo y pequeños charcos donde se agitaba el pescado. El viento trajo la frescura de los árboles, pero Amale no se sentía solo. Ella se arrodilló en el banco mientras Mbeku se desnudaba. La luz suave reveló su cuerpo joven, y fue entonces cuando vio. Las marcas no eran cortes de broma comunes, ni rasguños de las amas que cruzó con cuidado. Eran cicatrices oscuras, profundas, patrones de rastreo que no pertenecían a la infancia. Marcas circulares, viejas quemaduras esparcidas por la parte posterior, demasiado simétrica para ser accidental. Cicatrices lineales en los brazos, como si hubieran sido hechas con cuchillas afiladas, no por casualidad. Cada señal contaba una historia que el niño no había elegido vivir. El corazón de Amale disparó. El aire parecía más pesado, como si el río en sí hubiera dejado de escuchar. Las voces de los niños que jugaban en el otro banco se volvieron distantes, cargadas. Tocó la espalda del niño suavemente, sus dedos caminando a través de esas cicatrices que no deberían estar allí. Mbeku giró la cara, sorprendido por el descanso. ¿Quién te hizo esto, Mbeku? La pregunta salió baja, pero cargó con algo que no entendió. Por un momento pareció dudar. Luego miró hacia otro lado del agua barrena, donde pequeños enacuajos nadaron en círculos. Fue antes de que viniéramos a Oguale, en otro lugar, donde vivía. Amale sintió un escalofrío a través de su columna vertebral. La respuesta no explicó nada, pero empeoró todo. ¿Y quién? ¿Quién te lastimó? Hubo otro descanso. La brisa sacudió las hojas de los árboles, pero entre ellos el tiempo parecía detenido. Mbeku apretó las rodillas contra su pecho. Mi padre, Kifaro, dijo que se suponía que era fuerte. Cuando no lloré, dijo que estaba listo para ser un guerrero. Las palabras del niño eran simples, pero para Amale, cada sílaba cayó como un golpe. El agua del río parecía congelar sus pies. Kifaro. Había escuchado el nombre una vez, en un murmullo entre las mujeres de la aldea. El hombre que se había ido, dejó todo atrás, como un fantasma. Pero ahora ese nombre llevaba otro peso. No era solo el padre ausente. Fue el hombre que había torturado a su propio hijo. Sostuvo el brazo de Mbeku suavemente pero con firmeza. Su corazón golpeaba tan rápido que temía que él escuchara. ¿Y tú? Nunca le dije eso a nadie. Mbeku sacudió la cabeza. Dijo que era correcto. Que los guerreros no lloren. Que el mundo es difícil, y tuve que ser más difícil que el mundo. Las palabras salieron con la inocencia de un niño que no entendió que se había roto antes de que incluso aumentara. Amale sintió que sus ojos ardían, pero contenían las lágrimas. En ese momento, ella entendió que el dolor que Mbeku no sentía afuera había sido reemplazado por un dolor invisible. Un dolor que nadie vio. Un dolor que le hizo creer que lo que vivía era normal. Amale recordó a Sifundo, su hermano, gimiendo en la noche oscura, sosteniendo su tierna infectada. Recordó cómo deseaba poder quitarle ese dolor, solo por un momento. Pero ahora, antes de Mbeku, vio el otro lado de ese deseo. Un niño sin dolor, pero había sido destruido de todos modos. Cuando regresaron al pueblo, Mbeku se veía igual. Corrió junto a sus amigos, se subió a los árboles. Karo Amale solo vio las marcas ocultas debajo de la piel, y con ellos, una nueva verdad. No fue suficiente para salvarlo de las cataratas y los cortes. Ella necesitaba salvarlo de algo mucho más grande. Algo que llevaba desde el día en que su padre decidió que ya no era un niño, sino un arma. Esa noche, Amale no pudo dormir. El viento golpeó las paredes de la cabina y el ruido de las hojas se mezcló con los gritos amortiguados que resonaron en su mente.
Pensó en Kifaro. ¿Dónde estaba ahora? ¿Sabías que Mbeku había sobrevivido? ¿O simplemente lo habrías olvidado? Peor, volvería algún día. Amale miró la puerta de su cabaña, como si esperara que ese hombre proveniera de las sombras en cualquier momento. El miedo se mezcló con ira. No era solo un médico allí. Era una hermana que había perdido a un hermano. Y ahora, frente a ese chico marcado, sabía que no podía fallar nuevamente. El olor de la tierra húmeda tomó el aire cuando el trueno lejano anunció que se acercaba la lluvia. Ogwale durmió, pero para Amale, la batalla solo comenzó. Ella había visto las marcas. Sabía la verdad. Y ahora, no había forma de regresar. Porque el pasado de Mbeku no fue enterrado. Estaba vivo, respirando y tal vez, esperando el momento adecuado para regresar. La noche cayó sobre Ogwale como una capa densa y sofocante. El fuego en las hogueras se avoloteó, arrojando sombras que bailaban en las paredes de arcilla de cabanas. El viento llevaba el olor a madera quemada mezclada con el sudor seco de los cazadores que regresaban de la sabana. Pero Amale no sintió la frescura de esa brisa. Simplemente sentí el peso de lo que sabías. El nombre que ahora estaba en su mente, Kifaro. El hombre que había dado forma a Mbeku con hierro y fuego. El hombre que había esculpido dolor en la carne de su hijo hasta que lo convirtió en algo que creía que era invencible. Un hombre que había regresado. La noticia se había extendido en susurros al anochecer. Algunos hombres lo habían visto cruzar la orilla del río Tasuo, una silueta alta, transportando pieles antiguas sobre sus hombros y una lanza contra su pecho. Su rostro se endureció por el tiempo, su fuerte presencia como un trueno lejano. Las mujeres partieron cuando lo vio, y los hombres han mirado hacia abajo, por respeto o por miedo. Kifaro no era solo un cazador. Era un sobreviviente de las guerras tribales, un hombre que había derribado a los leopardos y creía que la debilidad era peor que la muerte. Amale sabía que necesitaba hablar con él, pero el miedo la acompañó en cada paso. Sus piernas eran firmes, pero su corazón dudaba. Recordó a Sipundo. Esa última mirada, la impotencia que la aplastó cuando partió. Ella no podía fallar con Mbeku. No esta vez. La luz de fuego iluminó a Kifaro, sentada en un tronco, afilando la cuchilla de su lanza con gestos lentos y precisos. Sus brazos estaban marcados por cicatrices, historias silenciosas de batallas y supervivencia. El sonido metálico del afilador cepillaba la cuchilla parecía cortar su propio aire. Amale se acercó, sintiendo que cada latido del corazón resuena en los oídos. Levantó la vista. Ojos de piedra. Duro, impenetrable. ¿Sabías sobre Mbeku? Las palabras salieron firmemente, pero Amale sintió el temblor en su aliento. Los músculos de la mandíbula Kifaro estaban tensados. No dejó de afilar la lanza, pero había algo peligroso en su silencio. Hasta que respondió, su voz severa, ronca como el rugido de un viejo búfalo. Lo sabía. Vi lo que era. Vi que era diferente. Un niño que no siente dolor es un hombre que no teme a la muerte. Amale da un paso adelante, el calor del fuego calentando su rostro, pero el frío interior aumenta. Él no es un hombre, él es un niño. Tu hijo. La cuchilla se detuvo. Kifaro roce. Su altura la hizo sentir pequeña, pero no regresó. Sus ojos parecían chispas. Lo hice fuerte. El mundo es cruel, médico. No sabes lo que vi. Los hombres son desgarrados por los enchufes, los niños asesinados en invasiones mientras sus madres gritaron. Debilidad. La debilidad es una enfermedad que mata más rápido que cualquier fiebre. Mbeku sobrevivió porque lo preparé. Amale sintió la ira ardiente en su garganta, pero el dolor era aún mayor. Ella vio detrás de esa máscara de dureza. Vi a un padre temido. ¿Temía perder? Temía ver a su hijo enterrado bajo la tierra seca como tantos otros. Como Sipundo. No lo hiciste fuerte, Kifaro. Te hiciste creer que es indestructible. Pero él no lo es. Él puede morir, y ni siquiera se notará. Puede sonreír mientras sangra hasta que no queda nada. Puede correr hasta que los huesos se rompan y no lo sabrá. Necesita saber que puede ser herido. Necesita saber que es humano. Kifaro giró la cara por un momento. La primera grieta en tu armadura. Amale se aprovechó. Lo sé. Sé lo que es detener a alguien que amas y siente que le estás perdiendo. Y no poder hacer nada. Perdí a mi hermano. Estaba tomando su mano cuando gritó por última vez. Cambiaría todo para que tuviera otro día, pero no tenía esa opción. Tienes. Mbeku todavía está aquí. Él está vivo, pero necesita ser protegido, no entrenado como guerrero. Por un momento el silencio los involucró. El sello de leña en llamas era el único sonido entre ellos.
Kifaru apretó sus puños. Los nodos de los dedos tintinearon. Cuando habló, su voz ya no tenía la rigidez de antes. Ella estaba rota, débil, humano. Solo quería que viviera, que nada lo rompió, que él era más fuerte que yo, más fuerte que los hombres que enterré. Amale sintió que sus lágrimas calientes brotaban los ojos, pero se negó a dejarlos caer. Puedes ser fuerte, Kifaru, pero primero necesitas ser un niño. Necesita saber que puede caer y levantarse. Siente dolor y ser sanado. Eso es para vivir. No está sobreviviendo. Es vivir. La mano de Kifaru apretó la lanza, pero luego se soltó. El hierro cayó en el piso seco con un ruido sordo. Miró las llamas como buscar algo en ellas. Tal vez estaba revisando las caras de los que perdieron. Tal vez estaba viendo la cara de su hijo, viva, corriendo, riendo. Frágil, pero real. Su voz salió casi un susurro. No sabía que estaba en peligro. Pensé, lo estaba salvando. Amale se acercó, colocando su mano sobre su brazo. Sintió la rigidez de sus músculos, pero también sintió que había un padre allí, perdido, desesperado. Al igual que ella, hace años. Todavía puedes guardarlo, solo necesito dejarme ayudar. No respondió de inmediato, pero no tenía que hacerlo. Tu silencio era diferente. Ya no era el silencio de piedra. Era el silencio de quien, por primera vez en años, había escuchado. En la distancia, el aullido de un chacal resonó a través de la sabana. La noche todavía estaba viva, pero en ese claro, entre el calor del fuego y el peso de las verdades difíciles, algo había cambiado. La batalla aún no fue superada, pero tal vez, por primera vez, no se pelearían. Lucharían juntos. Para la vida de Mbeku. El sol abrasador de Ogwalei ya no intimidaba a Mbeku como antes, pero ahora dio precaución en el piso seco y agrietado. Cada paso, incluso sin dolor, se midió con cuidado. Sus ojos constantemente bajaban de pie, buscando espinas o cortes. Cuando encontró una piedra afilada, no la ignoró. Se detuvo, observó, se desvió. No porque me sintiera, sino porque había aprendido a ver. Además, Amale lo acompañó, su aspecto vigilante, pero menos tenso que en los primeros días. La mujer ya no veía al niño que no sentía dolor. Ella vio a un niño que comenzaba a entender su cuerpo. Bajo la sombra del gran baobab, se sentó y se frotó las manos contra las rodillas cubiertas de calificaciones nuevas y viejas. Amale se sentó a su lado. El olor a la savia se mezcló con el aroma distante de la carne horneada en la hoguera del pueblo. El sonido de los tambores se extendió por las llanuras, pero allí, cerca de ese árbol sagrado, todo parecía más tranquilo. ¿Por qué te miras tanto a las manos? Mbeku preguntó, sus ojos curiosos, pero ahora sin la inocencia ciega, dio la primera vez que lo examinó. Amale sonrió. No era una sonrisa forzada, ni la sonrisa de quienes se esconden detrás del servicio. Era una verdadera sonrisa, de alguien que, por un momento, sintió alivio. Las manos cuentan historias, Mbeku. La piel te habla. El dolor, ella no es una enemiga. Ella es una advertencia. Un amigo que grita cuando algo no está bien. Cuando no escuchas el dolor, debes escuchar tus ojos. Necesitas ver, sentir con el look. Mbeku frunció el ceño, reflexionando por un momento. Sus dedos tocaron la cicatriz redondeada en la espalda, una de las quemaduras que Kifaru se había ido. Más bien, lo vio como un símbolo de fuerza. Hoy, era solo una marca que ya no necesitaría repetirse. Escucharé, con mis ojos, porque quiero vivir. Amale sintió, pero su garganta apretó. Las palabras del niño eran simples, pero llevaban el peso de todo lo que había perdido. Mbeku vio a Sipundo, pero por primera vez, mirando a ese chico, no se sentía culpable. Sintió gratitud, porque, de alguna manera, salvar a Mbeku no borró a Sipundo, sino que lo honró. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos seleccionado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.